Increíble. 7 niñeras huyeron en solo 7 días. La camarera revela un secreto sorprendente oculto. Rocío se detuvo frente a la puerta de la casa, sintiendo como las risas de los niños ahondaban sus recuerdos. En su mente, esas risas eran ecos de su propia infancia, un tiempo que parecía tan distante ahora, marcado por la ausencia de su madre. Tenía 23 años y un peso en los hombros que no podía soltar. La vida como camarera y niñera en Madrid era dura, pero el tiempo se le escapaba entre los dedos. ¿Realmente podría soñar con la universidad mientras cuidaba de 2 pequeños en un hogar lleno de secretos oscuros? Ya era la 7ª niñera en menos de una semana. La historia se repetía, 7, todas con la misma sonrisa nerviosa en sus rostros, dejaban la casa con una mezcla de miedo y preocupación. Ya no podían seguir. Era el caos que estallaba tras la fachada del hogar. Rocío sentía una punzada de deber. No solo por ella, sino por esos niños, quienes parecían prisioneros de una burbuja idílica y, sin embargo, estaban marcados por una tristeza palpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión económica aplastante la llevaba a considerar una oferta tentadora en un café conocido, un trabajo que podría ofrecerle la estabilidad que necesitaba para sacar a su familia adelante. Pero dejar a esos niños no era una opción tan simple. Rocío se debatía entre la necesidad de seguridad y su impulso irrefrenable por ayudar. Sentía el conflicto desgarrador en su pecho, como un duelo interno donde cada latido la acercaba al abismo. ¿Qué haría si decidía quedarse? La idea de estar presente en sus vidas, ayudándoles a descubrir su valor a través de las tutorías, resonaba en su corazón. Cada vez que se sentaba con ellos, veía brillar una chispa que podría convertirse en una llama. Pero, a su vez, era como mirar a través de una ventana a un mundo que nunca podría ser el suyo. ¿Qué ocurriría si la madre de los niños enfrentaba su verdad? La confrontación ya estaba en el aire, cargada de tensión emocional. Cada encuentro con la madre era un tira y afloja de expectativas confusas y palabras no dichas. Los gritos, la presión, la negación. ¿Sabía realmente esa madre cómo sus decisiones afectaban a los pequeños? Rocío no podía seguir ignorándolo. Si bien el miedo apretaba su garganta, la determinación crecía en su interior. La lucha por hablar con la madre se convertiría en un acto de valentía. ¿Pero estaría a la altura? La lluvia comenzó a caer incesantemente, y mientras Rocío levantaba la vista hacia la casa, el frío calaba hasta los huesos. Su mente se debatía entre si debería dar ese paso, la sombra de la ansiedad la acechaba. La incertidumbre le llenaba la cabeza de preguntas desgarradoras. ¿Seguir adelante con sus sueños académicos o adentrarse más en un hogar que parecía devorar a quienes se acercaban? Su respiración se volvía irregular, su pulso desbocado. En ese instante, en medio de la tormenta, una única pregunta resonó con fuerza: ¿lograría desafiar el destino que la vida había trazado para ella, convirtiéndose en la voz de esos niños y, al mismo tiempo, en la suya? La decisión no podía esperar. Rocío sintió un rayo de determinación atravesar la niebla de su temor. Con la lluvia llorando a su alrededor, respiró profundamente y se dirigió hacia la puerta. Sabía que era el momento. No se trataba solo de cuidar a los niños, sino de convertirse en su defensora. Había algo velado en el aire, como si una parte de su vida dependiera de este momento crucial. El eco de las risas infantiles resonaba aún más fuerte en su mente, instándola a actuar. Al cruzar el umbral, la casa se siente más oscura de lo habitual. Recta y decidida, marchó hacia el salón donde la madre de los pequeños, Clara, se encontraba. Rocío había notado que Clara parecía una sombra de sí misma, atrapada en una rutina de evasión y negación.
Con cada día que pasaba, el encuentro se volvía más complicado, más emocionalmente cargado. Sin embargo, el tiempo de evasión había terminado. Clara, su voz temblaba ligeramente, pero había un destello de firmeza: necesitamos hablar. No solo por los niños. También por ti. Clara levantó la vista, la sorpresa y el desdén se entrelazaron en su expresión. Rocío sintió como su corazón se aceleraba, pero no permitió que el miedo la desbordara. Llevo días observando. Ellos necesitan más que un simple cuidado. Necesitan que alguien les diga la verdad. La madre entrecerró los ojos, un gesto que la hizo parecer aún más distante. ¿Qué sabes tú de lo que necesitan? No tienes ni idea de lo que pasa aquí. Rocío tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras que estaban a punto de salir. Solo sé que tus hijos están tristes. Se les puede ver en sus ojos, en sus risas apagadas. Merecen tu atención, tu amor. Y tú lo necesitas a ellos. Con cada palabra, la presión en su pecho se alivió un poco más, como si liberara una parte de sí misma que había estado reprimida. Las palabras parecieron calar profundo, pero la defensiva de Clara era palpable. El silencio se hizo pesado, mientras la mujer luchaba contra sus propios demonios internos. Rocío se sintió impotente, sabiendo que estaba jugando una partida difícil. ¿Era posible que pudiera ayudarla a darse cuenta de lo que estaba en juego? Lo que antes había sido un dilema solo laboral, ahora se transformaba en una batalla personal. Rocío se dio cuenta de que, al intentar empoderar a los niños, también enfrentaba su propia necesidad de afirmar su voz en el mundo. En ese momento, se vio a sí misma en el reflejo de la lucha de Clara, una mujer atrapada en su propio remolino de decepción y desesperación. Con esos pensamientos sustituyendo su ansiedad, Rocío le dijo a Clara que tenía una opción. Podía cambiar la situación actual. Podía ser la madre que sus hijos necesitaban. Ella no tenía que luchar sola. La expresión de Clara se suavizó, aunque su voz se tornó quebrada, como si por primera vez se permitiera sentir algo más allá de la defensa. No sé si puedo, murmuró, con la voz entrecortada. La única forma de saberlo es intentarlo, le respondió Rocío, dispuesta a ser su aliada. Ambas mujeres se encontraban al borde de un abismo emocional, pero una pequeña luz empezaba a brillar en la oscuridad. Esa conversación no solo representaba un cambio inminente para los niños, sino también para Rocío, quien empezaba a vislumbrar su propio papel dentro de todo este enredo. Con cada palabra compartida, Rocío sentía una llama de esperanza encenderse dentro de ella. Era más que una niñera, era un catalizador del cambio. Sin embargo, la inseguridad seguía acechando, mientras se preguntaba si tendría el coraje suficiente para ver a través de este desgarro emocional y realmente marcar la diferencia. Mientras el eco de la conversación llenaba el ambiente, una puerta se abrió en su propio ser. Cada instante traía consigo un nuevo reto, una nueva decisión. Había llegado la hora de aceptar que el camino a seguir estaba sembrado de incertidumbre, pero esta vez Rocío sabía que debía avanzar, aunque temblara. Y en ese nuevo horizonte, una pregunta flotó en su mente: ¿cuánto estaría dispuesta a arriesgar para cambiar el destino de esos niños y, a la vez, su propio destino? Rocío se encontraba sentada, la mirada fija en Clara, mientras el aire entre ellas se cargaba de una mezcla de dudas y posibilidades. No era solo el futuro de los niños lo que estaba en juego. En ese momento, Rocío se daba cuenta de que su propia vida empezaba a transformarse. Había encontrado una voz que había estado aplastada bajo el miedo y la duda, pero ahora la sentía vibrar con cada palabra dicha. Los días siguientes pasaron entre anuncios de cambio, donde las risas de los pequeños resonaban más claras y luminosas. Clara había comenzado a visitar el parque con ellos, y cada vez que Rocío veía a los niños juntos, el nudo en su corazón disminuía un poco. Pero a su vez, la madre estaba en un proceso de duelo, enfrentando sus propios traumas que la habían mantenido prisionera. Rocío no podía ignorar las grietas en el carácter de Clara, aún visibles a pesar de sus pequeños progresos. Una tarde, Rocío invitó a Clara a una reunión informal en su casa. Quería compartir sus pensamientos sobre cómo podría mejorar la situación familiar, pero también para ayudarla a abrir un espacio seguro. Cuando Clara llegó, parecía agitada,
la incertidumbre de avanzar podía palparse en su energía. Rocío, comenzó Clara mientras se acomodaba en el sillón, gracias por este momento. Quiero ser honesta contigo. Me cuesta dejar de lado mis temores y mis vicios, incluso si eso significa perderlo todo. Rocío sintió que el corazón le latía con fuerza. Era un momento crítico, uno donde autenticidad podía ser el hilo que uniera a ambas mujeres en su camino hacia la sanación. Se recolocó en su asiento, buscando el equilibrio entre ser comprensiva y estable frente a la tormenta emocional de Clara. Entiendo que es difícil. Pero cambiar es un proceso, y no tienes que hacerlo sola. Rocío hizo una pausa y continuó. Si te permites sentir, quizás podrás empezar a sanar. Clara frunció el ceño, su mente en conflicto. No he permitido que nadie se acerque a mi dolor. Si empiezo a abrirme, tengo miedo de que me consuma. Esa vulnerabilidad, esa disposición a hablar, encendió en Rocío una chispa de adicción a la verdad. Se dio cuenta de que el miedo de Clara era el mismo que había sentido al comienzo de su travesía, un eco lejano de su propia historia. En ese intercambio se gestaba un compromiso mutuo, abrirse significaba cambiar. El dolor no es una prisión, sino un camino hacia la sanación, respondió Rocío, segura de que debía ser un faro en medio de la tormenta. Y puedes comenzar por ti, ¿por qué tienes miedo? Puedes encontrar tu fuerza. A medida que avanzaba la conversación, Rocío comenzó a ver el impacto que tendría este acto de valentía en su propia vida. Cada palabra desarrollada se convertía en una pieza de su propia historia, cada paso que Clara comenzaba a dar sentía que se deslizaba en un viaje paralelo de descubrimiento personal. Reflexionaba sobre la valentía que requiere expresar lo que sentimos. Sin embargo, una sombra indescriptible siguió acechando en su interior. La pregunta sobre cuán dispuesta estaba a involucrarse realmente, a ser un asidero para alguien, mientras confrontaba sus propios demonios, la mantenía despierta por la noche. Iba más allá de las palabras que había compartido con Clara, podría convertirse en un precio alto que tendría que pagar. Y así, en ese delicado equilibrio entre ayudar a Clara y no perderse a sí misma, Rocío se dio cuenta de que había un desafío adicional que enfrentar. Mientras más Clara comenzara a sanar, más expectativas podría haber sobre el papel que Rocío debería desempeñar. El día se tornó sombrío, nubes pesadas llenaban el cielo, reflejando el conflicto que revoloteaba en su mente. Esta transición sería inevitable. Su conexión con Clara no era solo por los niños, sino una inmersión profunda en su propia experiencia de vida. Con un nudo en el estómago, pensó en su siguiente paso, ¿qué ocurriría si Clara no podía avanzar? ¿Qué significaría eso para ella? En ese momento de incertidumbre, una pregunta surgió: ¿estaba realmente lista para dar el salto, incluso si eso significaba lidiar con la posibilidad de un fracaso ajeno y su propia carga emocional? Mientras salía de la casa de Clara con más preguntas que respuestas, la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo llorara su confusión. Justo cuando pensó que había desentrañado ciertas certezas, la realidad se le presentó como un enigma aún más complejo, y una nueva revelación brotó en su mente, algo oscuro acechaba en su propia historia. ¿Qué secretos desconocidos y no resueltos la estarían deteniendo? Rocío se sentía atrapada en un ciclo de ansiedad, y cada gota de lluvia que caía parecía resonar con el tamborileo de sus pensamientos. La oscuridad en el cielo no era solo un reflejo del clima, sino una representación de los sentimientos reprimidos que la asediaban. Al llegar a su casa, se sentó en el sofá y respiró hondo, intentando calmar la tormenta interna. Era un momento para meditar, para evaluar cuán lejos había llegado desde aquel día en que había comenzado a ayudar a Clara. Las semanas pasaron y el pequeño grupo de apoyo que había creado con Clara y los niños comenzaba a tomar forma. Cada encuentro en el parque se convertía en un refugio no solo para los niños, sino también para ellas. Las risas infantiles resonaban, sus voces puras y alegres llenaban el aire, mientras Rocío y Clara compartían miradas cómplices que hablaban de pequeñas victorias. Sin embargo, Rocío no podía ignorar el eco de su propia lucha. La dicha de ayudar a Clara y a los niños a encontrar paz contrastaba con el pozo de dudas que le iba comiendo por dentro. Una tarde, Clara la sorprendió al preguntar: ¿tú también tienes miedo? La pregunta la dejó desnuda.
El peso de los miedos ocultos que había estado esquivando tomó forma en su mente, como un monstruo que acechaba en las sombras. A veces, musitó, dándose cuenta de que la honestidad que había tratado de ofrecer a Clara se volvía un espejo de su propia vida. Ella se había vestido de valentía, pero la verdad era que aún había partes de sí misma a las que no se había atrevido a mirar. Decidió abordar su propio dolor, aquel que había evitado. Los momentos de reflexión las llevaron a profundizar en los patrones que ambas compartían, las cicatrices que llevaban en sus corazones. En sus intercambios, Rocío comenzó a despojarse de sus inseguridades. Al reconocer el miedo de Clara, se sintió con el poder de compartir el suyo. Tal vez su lucha podía ser un catalizador para la sanación que ambas anhelaban. La noche se había hecho dueña del cielo cuando Rocío decidió dar un paso más. Tenía que confrontar el pasado que había tratado de ignorar. Se sentó frente al espejo, un acto que ya no le parecía trivial, y empezó a desnudarse emocionalmente, enfrentando cada recuerdo que a menudo comenzaba a olvidar. Se dio cuenta de que había estado construyendo muros no solo para protegerse, sino también para limitar su propia capacidad de conectar con los demás. Esa reflexión la sacudió, se sintió tanto liberada como vulnerable. En ese momento de autodescubrimiento, Rocío se enfrentó a la verdad de sus propias decisiones. Su lucha no era solo por ayudar a Clara, sino por sanarse a sí misma a través de la empatía. Sin embargo, una nueva preocupación surgió: si se abría emocionalmente, ¿qué pasaría si las sombras de su pasado volvían a amenazarla? Esa noche, tomó una decisión. Al día siguiente, compartiría su historia con Clara, no solo como un acto de valentía, sino como un regalo de conexión. Se daría la oportunidad de ser lo que Clara necesitaba, pero también escucharía y validaría su propia historia. Pensó en cómo el acto de ser vulnerable podía abrir puertas a nuevas posibilidades, y la esperanza comenzó a brotar en su interior. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Rocío sintió que cada rayo de luz era un símbolo de renacimiento. Sin embargo, la inquietud persistía en su pecho. ¿Y si las verdades que iba a revelar desencadenaban un tsunami de emociones inesperadas? Esa incertidumbre la empujó a prepararse, comprendiendo que cada paso hacia lo desconocido conllevaba una responsabilidad. La conexión con Clara dependía no solo de su disposición a compartir, sino también de cómo enfrentarían juntas los ecos de sus pasados. Cuando llegó el momento de la reunión, Rocío cruzó la puerta con determinación. Pero al mirar a Clara, su corazón palpitaba con fuerza. ¿Sería suficiente su propio proceso de sanación para guiar a Clara en el camino hacia la luz? Con el sudor de la ansiedad corriendo por su frente, una pregunta crucial retumbó en su mente: ¿sería capaz de poner en palabras el dolor de su propia historia sin perderse en el camino? La jornada apenas comenzaba, y la revelación de esa verdad no parecía solo inevitable, sino que también podría plantarle una semilla de cambio para ambas. Rocío se sentó frente a Clara, las palabras danzaban en su mente, pero sus labios parecían sellados por el miedo. ¿Cómo empezar a hilvanar la historia que había mantenido enterrada tan profundamente? A medida que Clara la miraba con curiosidad y un leve destello de esperanza, Rocío se sintió dividida entre la necesidad de abrirse y el temor a que su vulnerabilidad se volviera un peso abrumador. El ruido de los niños jugando en el parque se convirtió en un murmullo distante. Cerró los ojos y respiró hondo, cuando escuchó la voz de Clara rompiendo el silencio: ¿qué te detiene, Rocío? La simple pregunta se sintió como una invitación, como un empujón hacia la verdad que tanto había evitado. Rocío abrió los ojos y, sintiendo la presión en el pecho, comenzó a hablar. Las primeras palabras fluyeron, entrelazadas con temblor: no siempre he estado aquí, Clara. Hubo un tiempo en que también yo necesitaba ayuda. A medida que compartía pequeños fragmentos de su vida, la voz de Rocío se volvía más sólida, pero su corazón aún temía la reacción de Clara. Reveló momentos de soledad, de inseguridades y pesares que la habían hecho construir muros a su alrededor. Al contar sus vivencias, notó que cada palabra parecía aliviar un poco el peso de su carga interna. Clara la escuchaba atentamente, reflejando en su rostro empatía profunda. Rocío sintió una conexión renovada que la animaba a profundizar más. Al hablar de su lucha con la ansiedad, recordó noches interminables sin dormir,
los susurros incesantes de dudas que la habían mantenido atrapada. Reconoció que al ayudar a otros, había encontrado un propósito, pero también se había relevado a sí misma del dolor. Con cada confesión, Rocío se dio cuenta de que su lucha no era en vano. La propia vulnerabilidad le permitió abrazar la compasión y la empatía que había cultivado hacia Clara. Pero también se dio cuenta de algo crucial: al abrirse, había encendido una chispa que iluminaría el camino para ambas. Sin embargo, cuando los recuerdos más oscuros empezaron a emerger, una sombra de duda se deslizó sobre su brillo. Rocío temía que esos fragmentos dolorosos pudieran afectar a Clara, convirtiendo su conexión en un foso de desánimo. ¿Y si lo que presentaba como una historia de superación se volvía un pesado lastre? Sombras de su pasado comenzaron a agitarse en su mente, desafiándola a enfrentar lo que había intentado ocultar. Clara, con una serenidad palpable, tocó su mano, como si sugiriera que no estaba sola en esa travesía. Las palabras de Clara resonaron en su mente: esos monstruos que temes no tienen poder aquí. Estamos juntas, Rocío. Esa afirmación hizo que las dudas de Rocío flaquearan. Si solo permitía que su historia fluyera, tal vez ambas encontrarían un camino hacia la luz. Mientras la conversación transitaba hacia nuevas direcciones, algo poderoso se gestaba entre ellas. Casi como si una nueva forma de mirar su relación comenzara a forjarse. El tiempo pasó rápidamente, y Rocío se dio cuenta de lo que había despertado: un deseo profundo de seguir explorando su propia historia, no solo para ayudar a Clara, sino para descubrir quién era realmente en el proceso. A medida que se desvanecía la tarde y los niños caían exhaustos de tanto jugar, Rocío sintió una determinación renovada. Quizás el camino hacia la sanación no estaba solo en lo que compartía con Clara, sino también en lo que cada una de ellas era capaz de aprender de la otra en este viaje de descubrimiento. Pero antes de que pudiera expresar esta nueva revelación, Clara la miró fijamente. ¿Y si tu historia, Rocío, se convirtiera en un refugio no solo para nosotras, sino para otros también? Esa pregunta retumbó en su mente y el eco comenzó a sacudirla de nuevo. ¿Podría su viaje no solo sanar su propio corazón y el de Clara, sino también tocar las vidas de otros que estaban sufriendo en silencio? El tiempo parecía detenerse en ese instante cargado de posibilidades. Sin embargo, la pregunta persistía, agazapada en el fondo de su mente, insinuando que este solo era el comienzo de un nuevo capítulo. Rocío se sintió atrapada entre el deseo y el miedo. ¿Realmente estaba dispuesta a abrir las puertas de su dolor al mundo para ayudar a otros? Las dudas se arremolinaban, pero el destello de esperanza se encendió en su pecho. La verdad clara la guiaba hacia el siguiente paso, y un nuevo dilema surgía: ¿estaba lista para compartir su historia con un público más amplio? Rocío se sentó en una banca del parque, el aire fresco acariciaba su rostro, pero su mente estaba en una lucha interna. La pregunta de Clara resonaba en su cabeza como un tambor insistente: ¿estaba lista para compartir su historia con el mundo? La idea le provocaba un escalofrío de miedo y, a su vez, una chispa de emoción. Era aterrador pensar en abrirse de esa manera, pero algo profundo en su interior anhelaba hacer precisamente eso. Recordó cada momento de su vida en que las palabras se quedaron atrapadas dentro de ella, como pájaros enjaulados. Había acumulado años de experiencias en su mente, noches de insomnio, días de lucha emocional, momentos de soledad abrumadora. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Había comenzado a transformar esas experiencias en fortaleza. Sin embargo, el acto de narrar su historia requería un valor que aún no sabía si poseía. Mientras Clara continuaba hablando, Rocío se dio cuenta de que la conversación había evolucionado hacia un diálogo profundo y significativo. Clara era, en muchos sentidos, un espejo. Lo que ella había encontrado en su lucha era exactamente lo que Rocío necesitaba reconocer en la suya. Quizás, Rocío, al darle voz a tus experiencias dolorosas, estés ofreciendo esperanza a quienes sienten que están solos, dijo Clara con una sinceridad impactante. Tal vez sea el momento de que hagas de tu historia tu mejor regalo. Rocío sintió un nudo formarse en su garganta. La idea de compartir su dolor, de convertirlo en una herramienta para ayudar a otros, significaba confrontar sus propios monstruos. Pero, ¿y si su dolor no era solo suyo?
Y si en su vulnerabilidad encontraba la fuerza para conectarse genuinamente con aquellos que necesitaban escucharla. Al despedirse de Clara esa tarde, Rocío sintió que una nueva determinación la invadía. Se propuso escribir sobre sus experiencias. Las palabras se agolpaban en su mente, imágenes y sentimientos tiraban de su corazón, exigiendo ser liberados. Empezar a escribir significaba liberar su verdad y quizás, al hacerlo, lograr que su voz resonara más allá de sus miedos. La primera hoja en blanco de su cuaderno se veía intimidante. No sabía cómo empezar, pero entonces recordó los momentos en que había tocado la vida de los demás, cuando su trabajo como terapeuta había proporcionado consuelo a quienes lo necesitaban. Si podía ser una guía para otros, podría ser también una guía para sí misma. Se sentó a escribir, una frase a la vez, empezando a desenterrar sus recuerdos y emociones. Este acto de honestidad la liberaba, pero también despertaba viejas heridas. Mientras las palabras iban fluyendo, comenzó a reconocer patrones en su historia. La falta de confianza, la ansiedad que la había paralizado y, finalmente, su camino hacia la resiliencia. La escritura se convirtió en su terapia. Rocío se dio cuenta de que, al compartir lo que había aprendido, no solo estaba ayudando a otros, sino también completando su propia sanación. Había un poder mágico en las palabras. Sin embargo, al terminar su primer párrafo, una sombra de duda volvió a atenazarla. ¿Podría realmente permitir que otros conocieran su dolor? ¿Estaría lista para enfrentar, no solo la vulnerabilidad, sino también la posibilidad de ser malinterpretada o criticada? La presión de la incertidumbre la mantenía en vilo. ¿Estaba suficientemente preparada para dicho viaje? Justo cuando decidió profundizar en esos dilemas, su teléfono vibró. Era Clara, animándola a seguir adelante, recordándole que no estaba sola. Esa valiosa conexión cimentaba la idea de que podía convertirse en un refugio para otros. Sin embargo, la pregunta permanecía, al abrir esas puertas, ¿podría salir a la luz el secreto que había mantenido tan bien guardado? La duda y el miedo la mantenían en una encrucijada, un punto crítico que podría definir su camino. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el bien de su propia sanación y de aquellos que pudieran necesitar su voz? El peso de su propia historia se volvía cada vez más evidente, y con ello, el compromiso que ahora tenía con aquellos que escucharan la. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Tendría la fuerza para desvelar las capas más profundas de su ser? La resolución de la que tanto hablaba se entremezclaba con el temor latente, invitándola a una confrontación inevitable. Un mensaje de Clara, aparentemente lejano pero presente, se repetía en su mente: tú eres más fuerte de lo que imaginas. Ahora, la pregunta seguía brotando como una fuente inagotable: ¿realmente conseguiría hacer el viaje que tanto anhelaba, dispuesta a enfrentar su propio reflejo? La noche estaba en sus primeras etapas, y con cada latido de su corazón, Rocío empezaba a dilucidar que su camino estaba por desvelarse. Rocío se sentó en su sofá con el cuaderno sobre las piernas. A medida que la noche avanzaba, el silencio del apartamento se tornaba casi ensordecedor. Cada crujido de la madera del suelo intensificaba la presión en su pecho. La primera página seguía en blanco. Cada palabra que intentaba escribir se desvanecía en su mente antes de que pudiera ponerla en papel. Sintió una punzada de frustración al darse cuenta de que el proceso de escribir no era solo un acto de plasmar palabras, era una batalla feroz entre su deseo de liberarse y el miedo a ser expuesta. La pregunta de Clara seguía susurrando en su mente: ¿estás lista para compartir tu historia? Sin embargo, una parte de ella comprendía que el valor no se medía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Ahí estaba el reto: convertir su dolor en palabras que pudieran ayudar a otros. Tenía que recordar los rostros de aquellos a quienes había ayudado en su práctica, como sus historias resonaban con fragilidad, pero también con esperanza. Tal vez, el tomar esa fragilidad y llevarla ante el mundo era lo que la convertiría en una voz auténtica. La iluminación suave de la lámpara comenzó a crear sombras en las paredes, sugiriendo que la noche se deslizaba inevitablemente hacia la madrugada. Rocío cerró los ojos un momento, buscando calmar el torrente de pensamientos que la asediaba.
La respiración profunda que había aprendido durante sus años de terapia la ayudó a anclar su mente al momento presente. Lenta pero firmemente, comenzó a escribir, dejando que la pluma dictara sus emociones, saltando de una experiencia a otra sin lógica aparente. Las palabras comenzaron a llenar la página: noches en vela, el tiempo perdido entre lágrimas y sonrisas, el constante vaivén de la esperanza. Se dio cuenta de que el acto estaba revelándole más de lo que había esperado. Escribía no solo para otros, sino también para encontrarse a sí misma, para entender la persona que había llegado a ser. Cada frase era un hilo que tejía el tapiz de su vida, dibujando un mapa de su recorrido. Sin embargo, a medida que progresaba, un miedo más profundo emergió de sus entrañas, uno que jamás había enfrentado con claridad. ¿Qué pasaría si las palabras que compartiera no resonaran? ¿Y si en lugar de conexión encontraba juicio? Esa era la sombra que la seguía, un antagonista interno que había llevado consigo durante mucho tiempo. Rocío sabía que permitir que ese temor la dominara significaba perder la oportunidad de ser un faro para otros. Con cada página que escribía, la duda se convertía en un desafío a su autenticidad. De repente, la idea de hacer su dolor visible se dibujaba no solo como un riesgo, sino como una responsabilidad. Para hallar la fortaleza, debía confrontar la crítica no solo externa, sino la que llevaba dentro de sí. La reflexión de Clara bailaba en su mente como un eco: tú eres más fuerte de lo que imaginas. Esa afirmación, que había sonado como un consuelo, ahora se transformó en un reto que tenía que aceptar. Finalmente, sintiendo que un nuevo sentido de propósito crecía en su interior, Rocío decidió que no podía seguir caminando en la sombra. Tenía que enfrentar sus miedos. En un giro impulsivo, sacó su teléfono y decidió grabar un breve mensaje de voz para Clara, compartiendo sus avances y sus inquietudes. Aguardó con expectativa cada segundo mientras pensaba en lo que significaba dar un paso hacia adelante. En ese instante de vulnerabilidad, se sintió sorprendentemente fuerte. Antes de enviar el mensaje, detuvo su dedo en la pantalla. La luz de su teléfono brillaba como un faro, y entendió que, de alguna manera, era también una invitación a salir de la oscuridad. Mientras apretaba el botón de enviar, una mezcla de alivio y temor la invadió. Pero entonces, mientras su corazón latía con fuerza, una nueva realidad se presentó ante ella: en el eco de su propia voz, podría hallar el camino hacia su liberación. La espera por la respuesta de Clara parecía interminable. Fue en ese momento que su mente se llenó nuevamente de preguntas. ¿Acaso realmente estaba lista para esto? ¿Estaba preparándose para abrir una puerta que la llevaría a un camino desconocido, uno lleno de emociones intensas y verdades brutales? El reto de compartir su historia no solo era un viaje hacia afuera, sino también hacia lo más profundo de su ser. En ese instante, quedó claro que el verdadero secreto que había mantenido oculto no era su historia, sino su propia capacidad de confrontar lo que implicaba compartirla con el mundo. Sin embargo, al abrírsele esa nueva perspectiva, la sensación de incertidumbre regresó con aún más fuerza. ¿Podría soportar lo que realmente significaba ser vista, entendida, y en ocasiones, juzgada por sus propias palabras? Mientras el silencio se alargaba, la tensión se convirtió en un hilo tenso, un preludio a lo que estaba por venir. Rocío se despertó a la mañana siguiente con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Su mente aún giraba en torno a la noche anterior, y la sensación de haber dado un paso hacia lo desconocido permanecía en su pecho. La respuesta de Clara seguía sin llegar, y la incertidumbre se había transformado en un eco persistente que desafiaba su deseo de avanzar. Mientras se preparaba para el día, una chispa de determinación comenzaba a calar en su interior. En lugar de dejarse influir por la ansiedad, decidió que sería un buen momento para reflexionar sobre sus objetivos. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café humeante y su cuaderno. Las páginas en blanco seguían esperándola, un testigo silencioso de su lucha interna. Con firmeza, se obligó a escribir. ¿Qué es lo que realmente quiero lograr?, se preguntó. Esa pregunta, tan sencilla como incómoda, sonó en su mente como un tambor distante. Las respuestas comenzaron a fluir, mezcladas con el desasosiego.
Anhelaba ser una voz firme en el mundo de la escritura, conectar con aquellos que se sentían vulnerables y solos, y, sobre todo, dar forma a su historia en un relato que pudiera ayudar a otros. Pero para hacerlo, necesitaba enfrentar sus demonios y el miedo al juicio. Con cada palabra que anotaba, su autoconcepción se transformaba. Rocío escribió sobre su trayectoria profesional, sus dudas en torno a la terapia y las emociones que había aprendido a gestionar. La catarsis se sentía liberadora, mientras que el café se enfriaba, olvidado a un lado. A menudo, el acto de escribir en sí era un reflejo de su crecimiento personal, cada frase era una prueba de su supervivencia y resiliencia. Sin embargo, no pudo evitar cuestionarse nuevamente, ¿estaba realmente lista para darse a conocer? El silencio de su teléfono era ensordecedor, como un recordatorio constante de su vulnerabilidad. En esos momentos de reflexión, se dio cuenta de que su necesidad de aprobación era un obstáculo que había que cruzar. La idea de que su voz tuviera un valor intrínseco la impulsó a indagar más profundamente. Ese día, la ansiedad se tornó en un compromiso renovado. Decidió asistir a un taller de escritura que había encontrado en línea, un espacio donde otros compartían sus historias. Con cada clic para completar la inscripción, Rocío sintió que se acercaba un poco más a la aceptación. La idea de formar parte de una comunidad, aunque de manera remota, ofrecía un atisbo de esperanza. La tarde llegó y, armada con su cuaderno y una mente llena de propósitos, se conectó a la sesión virtual. El espacio estaba lleno de personas, sus rostros eran una amalgama de incertidumbre y expectación. Podía sentir el mismo miedo en los demás, ese deseo ardiente de ser escuchados, de ser vistos sin el velo de la crítica. Durante el taller, notó que en la vulnerabilidad de sus compañeros había una belleza inherente. Sin pensarlo, comenzaron a compartir sus historias. Rocío escuchaba con atención, sintiendo las historias de vida conectar con las suyas. Era un mar de experiencias, donde el dolor y la sanación se entrelazaban y cada palabra resonaba con poder. Aprovechando un momento de silencio, decidió compartir un fragmento de lo que había escrito. La conversación fluyó como nunca antes, sus pensamientos, inicialmente fragmentados, ahora parecían solidificarse, cobrando sentido en el contexto de las experiencias ajenas. El auditorio virtual, aunque lleno de desconocidos, se convirtió en un entorno seguro que alentaba la vulnerabilidad. Cuando terminó, una oleada de aceptación la envolvió. No solo por el apoyo que recibió, sino por el hecho de que había superado otra barrera. Esa conexión con el grupo encendió una luz brillante en su interior, una mezcla de calidez y fortaleza. Ahora, cada palabra que compartía en el taller no solo era parte de su viaje, sino una construcción comunitaria en la que todos estaban juntos. Sin embargo, mientras se desconectaba, el sentimiento de euforia fue rápidamente reemplazado por una inquietud. La voz de sus miedos susurraba de nuevo en su mente, ¿es suficiente? ¿Qué dirán los demás cuando descubran la verdad completa de tu historia? El flujo de emociones la atrajo hacia la profundidad de la siguiente decisión, enfrentarse a su historia no solo como terapeuta, sino como la persona que había sido antes. Explorando las sombras de su pasado, la pregunta latente la desbordaba, ¿podría realmente abrazar cada parte de sí misma, incluso aquellas que había mantenido ocultas? La batalla apenas comenzaba, y Rocío entendía que sería una lucha que la definiría. Mientras tomaba aliento, una nueva oleada de decisiones la aguardaba, y la búsqueda de su verdad la empujaba a profundizar más allá de sus límites, más allá de la historia que había pensado contar. Las semanas siguientes se convirtieron en un maratón de autorreflexión y confrontación. Rocío se sentía tironeada entre el deseo de compartir su historia y el temor a las repercusiones que esto podría acarrear. Cada día era un desafío para equilibrar la terapeuta que había trabajado incansablemente con sus pacientes y la mujer que había vivido momentos que preferiría olvidar. Un lunes, mientras revisaba las notas del taller de escritura, se topó con una frase de un compañero que decía, la vulnerabilidad es el puente hacia la autenticidad. Esa afirmación resonó en ella como una campana, invitándola a descubrir el significado profundo detrás de sus propios miedos. Comenzó, lentamente, a redactar un esbozo de su vida, a trazar los caminos allí donde la culpa y el arrepentimiento solían alojarse.
Cada palabra que ponía en la página se sentía como un acto de liberación, pero también como una batalla constante. Había días en que su lápiz se detenía, incapaz de continuar, abrumada por la vergüenza. En esos momentos, la voz de su terapeuta resonaba en su mente: explora el dolor, no dejes que te consuma. Comenzó a incorporar bien las prácticas que había dado a otros, desarrollando ejercicios de escritura que la ayudaban a destilar su tristeza. Se sentó frente a su ordenador y se obligó a escribir todo lo que había mantenido oculto. Mientras navegaba por esa narrativa, se dio cuenta de que su historia no era simplemente un relato de sufrimiento, era el peldaño sobre el que podía construir su identidad. La idea de que podía transformar su dolor en poder personal la animó, y cada fragmento escrito parecía acercarla a una comprensión más profunda de sí misma. Sin embargo, la batalla interna persistía: ¿sería realmente capaz de compartir esto con el mundo? Una tarde, sintió una oleada de motivación y decidió asistir a otro taller, esta vez centrado en la narración personal. Aunque el pensamiento de ser vulnerable ante extraños la llenó de ansiedad, su voluntad de crecer superó sus dudas. Encontrar a otros que compartieran inquietudes similares la impulsó a hablar, esta vez desde un lugar de autenticidad más profunda. Mientras contaba una pequeña anécdota, sintió que su voz se fortalecía con cada palabra, una liberación de una parte de su historia que había escondido por años. Sin embargo, el miedo al juicio siguió acechándola. A medida que los días avanzaban, se preguntaba constantemente si sus relatos inspirarían o desalentarían a otros. ¿Qué pasaría si su verdad se convertía en un arma de doble filo? Esa inquietud la llevó a una notable decisión: debía afianzar su confianza en sus propias palabras antes de compartirlas más allá de este espacio íntimo. En una de esas noches reflexivas, se sintió impulsada a recuperar una relación que había dejado de lado, la que tenía con su madre. Había tantas corrientes de dolor que parecían arrastrarlas, pero el valor de reconciliarse con su historia familiar comenzó a tomar forma en su mente. La idea de meditar sobre su relación con su madre no solo le pareció un acto de valentía, sino también una necesidad. Buscó el valor para enfrentar esos recuerdos y escribir sobre ellos, sin el filtro de la culpa. Mientras proponía este ejercicio, comprendió que su madre era parte de su historia, y tal vez, de compartir su experiencia, podría encontrar una transformación en ambos. Esa noche, mientras las sombras danzaban en su habitación, se sintió agitada por lo que podía significar abrir esa puerta, abrirse a la posibilidad de perdón. ¿Podría realmente enfrentar esa parte de su vida? Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, decidió que la siguiente mañana llamaría a su madre. La incertidumbre la envolvió, aunque una pequeña luz de esperanza se encendía en su interior. Rocío no sabía lo que el futuro traería, pero sabía que debía avanzar, despojándose de las murallas que había construidos. Las palabras estaban listas para fluir, pero la decisión más grande aún la desafiaba: ¿sería capaz de enfrentar su pasado y reescribir el capítulo que la ataba al dolor? Mientras se preparaba para hacer esa llamada, un nuevo pensamiento la invadió: a veces, el primer paso hacia la liberación no es solo en la escritura, sino en la conexión sincera con quienes más amamos, incluso cuando eso es lo más difícil de hacer. Rocío sintió una mezcla de nerviosismo y determinación mientras el teléfono sonaba, esperando que su madre contestara. Los recuerdos de la infancia, teñidos de dolor y añoranza, la abrumaban, pero había llegado el momento de enfrentar esa parte de su vida. La voz familiar al otro lado de la línea la llenó de una extraña calidez, a pesar de la distancia emocional que había marcado sus años de separación. «Hola», mamá comenzó, sintiendo como si cada palabra fuera un paso hacia lo desconocido. «Quería hablar contigo sobre algunas cosas que he estado sintiendo y algunas cosas que nunca hemos discutido». Su madre escuchó en silencio, y Rocío sintió que cada segundo de espera se alargaba, cada uno de esos momentos fuesen un eco de la angustia que había llevado. Pero cuando finalmente su madre respondió, sus palabras estaban llenas de una vulnerabilidad que Rocío no había anticipado. «Hija, yo sé que hemos pasado por muchas cosas, he estado mal. Pero nunca quise que tú sufrieras». Esa declaración resonó profundamente en Rocío. Era un reconocimiento tardío, pero aún así necesario.
Sentía que algo dentro de ella comenzaba a deshacerse, una carga pesada empezaba a levantarse mientras ambas comenzaban un diálogo honesto. En cada palabra, Rocío encontró no solo el deseo de sanar una relación, sino también la oportunidad de liberarse de las cadenas del resentimiento. Con cada fragmento de conversación, reveló sus propias cicatrices, y al hacerlo, no solo se estaba cesando a sí misma, sino que comenzaba a aceptar finalmente su historia. Con cada recuerdo que compartía, la conexión con su madre se hacía más fuerte, y esa conexión era la clave para romper los patrones añosos de dolor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de revelaciones mientras Rocío continuaba escribiendo y profundizando en su relación con su madre. Cada conversación fue un acto de valentía, un hito marcado por un crecimiento palpable en ambas. Comenzaron a verse con frecuencia, compartiendo sus vulnerabilidades y revelando aspectos ocultos que habían estado empujando al silencio durante tanto tiempo. Simultáneamente, Rocío se sentía cada vez más segura sobre su propia historia. Las palabras que había escrito en su cuaderno fueron nutriendo su búsqueda de autenticidad, y la decisión de compartir su viaje cobraba forma. Un día mientras revisaba sus notas, sintió que la narrativa de su vida se iba convirtiendo en un hilo conductor que podría abrirse hacia el mundo. Había estado asistiendo a varios talleres y grupos de escritura, y sus relatos personales comenzaron a resonar entre sus compañeros. Las historias que compartía se sentían más ligeras, más cercanas a este nuevo propósito. El verdadero desafío llegó cuando, a raíz de ese crecimiento, decidió compartir su historia en un blog. Con cada palabra que escribía, sentía que no solo estaba abriendo la puerta a su terapeuta interior, sino permitiendo que su voz se alzara en un entorno más amplio. Se dio cuenta de que las experiencias que había vivido no eran solo suyas, sino que podrían convertirse en un faro para otros que también enfrentaban sus propios fantasmas. El día que publicó su primer relato sentía un torbellino de emociones. Nervios y excitación se entrelazaban mientras presionaba el botón de publicar. Al instante, recibió mensajes de apoyo de conocidos, amigos, e incluso desconocidos que se identificaban con su historia. Ese impulso inicial fue el que la catapultó hacia una nueva era de creación. Con cada publicación, sus lectores resonaban con su experiencia y las respuestas empezaron a florecer. Más y más personas compartían sus propias historias de lucha y resiliencia, creando una red de apoyo que Rocío nunca había esperado. En ese proceso, no solo había llegado a sanar su relación con su madre, sino que se había convertido también en un símbolo de esperanza y valentía para quienes la rodeaban. Rocío vio cómo el dolor podía convertirse en una semilla de crecimiento, y cómo compartir su historia le ofreció una nueva herramienta para empoderarse y redirigir su vida. Finalmente, poco a poco, se convirtió en una conferencista en talleres y eventos, hablando sobre la importancia de la vulnerabilidad y la superación personal. Las sombras que la habían seguido ahora eran parte de su fortaleza. A medida que se veía a sí misma reflejada en las historias de otros, Rocío se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. A través de su viaje, había aprendido que el verdadero valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de caminar hacia adelante a pesar de él. Rocío dejó de sentirse una niña perdida para convertirse en una mujer segura de sí misma, dispuesta a alzar su voz por aquellos que también buscan la luz. Y al final, comprendió que el destino que alguna vez había sentido inalcanzable estaba ahora al alcance de su mano, gracias a su valentía y a su disposición para sanar. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Necesitan estar al tanto de estas historias inspiradoras que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para que más personas puedan recibir esta energía positiva. Comenten sus reacciones, quiero saber cómo resuena esto con ustedes. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este increíble viaje de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Juntos, podemos hacer una diferencia monumental.